capacitación, con fondos, con recursos, con una serie de cosas para que puedan tener respuesta. Gestión de riesgo, le llaman. Bueno, Fernando Chioc, especialista justamente en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, está con nosotros para conversar del tema. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Asiento, por favor. Gracias. Gracias por estar con nosotros. No sé si lo he explicado bien el tema. Sí, ha sido una explicación acertada, ¿no? Nosotros venimos... ¿Qué me faltó decir? A ver, bueno, que este es un trabajo de largo aliento, ¿no? Así es. Efectivamente, ¿no? Digamos, los desastres en Perú, pues, han ocurrido, tenemos una larga historia de desastres y los servicios de saneamiento no son ajenos, ¿no? a sufrir daños cuando ocurren ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros lo que estamos buscando como SUNAS es casualmente de que las empresas puedan priorizar, ¿no? ciertas actividades que en principio permitan evitar este tipo de situaciones, ¿no? Claro, lo que uno busca con la gestión del riesgo de desastres, claro, culturalmente mucho lo vemos como responder ante una emergencia y cuando pasa algo tratar de reaccionar rápido, pero básicamente el foco principal es que la emergencia no ocurra, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, nosotros como SUNAS, ya desde hace algunos años venimos incorporando en las empresas un fondo, ¿no? que se llama casualmente un fondo de reserva de gestión de riesgos de desastres, para que las empresas puedan priorizar y comenzar, en la medida también de las posibilidades de cada una, a tomar ciertas acciones que en principio busquen evitar, ¿no? este tipo de emergencias, y ya en un segundo paso, para los casos que sea inevitable que ocurran, porque ocurren de todas maneras, estén lo mejor preparadas para poder enfrentarlas, ¿no? Fernando, porque además hablamos de agua y desagüe. Entonces, claro, sí. Una emergencia no puede dejar a una comunidad, por mucho tiempo al menos, sin agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene que haber una gestión en esos términos. Quiero compartir contigo algunos gráficos y algunos datos para entender la magnitud de lo que estamos hablando, Fernando. Estas son las emergencias registradas por mes en el periodo 2020-2022, al 30 de junio del 2022. La fuente es SUNAS. Y nos muestra, ¿no es cierto?, como tenemos 111 situaciones de emergencia en un solo año. No es un número pequeño, Fernando. Bueno, en realidad son 111 en el periodo, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Nosotros hace algunos años, cuando comenzamos digamos, a fortalecer ese trabajo que hacíamos en la SUNAS, uno de los temas que nos dimos cuenta era que necesitábamos más información, ¿no? Porque no podemos nosotros dimensionar algo que no medimos o no conocemos en su totalidad. Entonces comenzamos a hacer ese registro, ¿no? A través de todas nuestras oficinas desconcentradas que tenemos nosotros a nivel nacional, ¿no? Nuestras 24 oficinas que tiene la SUNAS, comenzamos a hacer ese registro, ¿no? De qué emergencias afectan los servicios, ¿no? Y cuál es el origen. Principalmente hablábamos de fenómenos naturales, ¿no? Y como se veía, ¿no? Y como se veía casualmente, normalmente la mayor cantidad de emergencias ocurren casualmente en el periodo de verano, ¿no? Estas lluvias que suelen suceder en toda la sierra del país y en la zona de la selva, normalmente tienen diferentes efectos, activan quebradas de huaicos, activan deslizamientos, pueden cambiar la calidad del agua, ¿no? por toda digamos, el material sólido que el agua arrastra. Entonces, esas situaciones que también generan inundaciones, atoros del alcantarillado probablemente, entonces generan una serie de situaciones que terminan muchas veces interrumpiendo el servicio, ¿no? Clarísimo. En el cuadro anterior, sismo aparece como pequeñito, claro, ocurre con menos frecuencia, pero cuando ocurre puede ser mucho más devastador. Sí, efectivamente, ¿no? El antecedente, bueno, último ha tenido el sismo en Pisco, ¿no? Justo te decía, ¿no? 8 emergencias ligadas así. Claro, como este es un registro que empezamos con datos de 2020, claro, hemos tenido sismos, los más recientes han sido este de Moquegua, que hubo hace poco, que afectó a algunas zonas rurales, afectó efectivamente. Anteriormente hemos tenido sismos en la selva, ¿no? Uno dice, en la selva no suele haber sismos, pero hemos tenido sismos fuertes, ¿no? Afectó Yurimaguas hace poco. Entonces, es cierto, tiene menos frecuencia, pero hay mayor probabilidad de que los daños sean mucho mayores. Correcto. Y si los daños son mayores, el restablecimiento de servicios, si se ha afectado, va a demorar más. De acuerdo. Obviamente, ¿no? Tengo otro gráfico, teníamos otro gráfico, compañeros, me ayudan, por favor, lo ponemos en pantalla. La población afectada en este periodo, en el 2022 a junio del 2022, 1.286.258 personas que se vieron
afectadas. Lo que magnifica el número, digamos, no es un número pequeño, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Y hay que tener en cuenta que incluso acá hablamos de población servida, ¿no? Obviamente hay un gran número de pobladores que todavía no tienen el servicio, ¿no? Bien, cierto. Pero acá sí, efectivamente, no es un número pequeño y casualmente por eso son los esfuerzos, ¿no? Para evitar que no haya una población que se vea afectada, ¿no? Fernando, ustedes han logrado que 48 de las 50 empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional cuenten con fondos para gestión de riesgo. ¿De dónde vienen esos fondos? A ver, los fondos vienen de la tarifa que pagamos todos, ¿no? Pagas tú, pago yo, todos pagamos nuestros recibos de agua puntuales. Entonces, la SUNAS, al momento de aprobar la estructura tarifaria, las fórmulas tarifarias, lo que hace, incorpora reservas para diferentes fines que provienen, es un porcentaje de esa tarifa, ¿no? Que uno paga, ¿no? Entonces dice, este porcentaje va a un fondo de reserva que es exclusivo para acciones de gestión de riesgo de desastres. Qué interesante. ¿El monto a cuánto puede ascender? Porque no lo notamos seguramente, o no aparece indicado a la hora de pagar, o sí aparece claramente determinado cuánto ponemos para gestión de riesgo. No, en este caso, claro, no se visibiliza normalmente. Nosotros hicimos un corte a diciembre del año pasado, más o menos había... por lo menos sumando las cuentas que tenían todas las empresas, estamos hablando de cerca de 37 millones de soles. Esperamos que, digamos, al final del periodo que se regula, que son más o menos 5 años, bueno, son 5 años en realidad ahorita, ese fondo debería haber una recaudación más o menos de 290 millones. Claro que tampoco es que esperamos que en el futuro pueda ser mucho más, ¿no? Mucho de acuerdo. Más, ¿no? Y entonces, cada una de las empresas hace su mapeo de riesgos y va estableciendo cuáles son los riesgos mayores y va invirtiendo en la prevención de esos riesgos, Fernando. Claro. Entonces, en ese proceso nosotros acompañamos a las empresas prestadoras, ¿no? Las empresas prestadoras normalmente cada 5 años tienen que actualizar este proceso de su tarifa. Entonces nosotros hacemos un proceso como SUNAS de darles asistencia para que ellas logren conocer cuáles son esos riesgos, ¿no? Los identifican, los analizan, evalúan. Porque, claro, no pueden tomar decisiones sobre lo que no conocen, entonces priorizamos que conozcan sus riesgos. Exactamente. Luego que a partir de eso diga, bueno, ya, yo identifiqué estos riesgos, ahora, ¿qué es lo que debo hacer para evitar o reducir la probabilidad de que esto ocurra? Clarísimo. ¿No? Entonces ahí es donde se trabaja este tema de priorizar, ¿no? Protección de infraestructura, fortalecimiento de capacidades, claro, equipamiento, digamos, a un fondo, digamos, para atender las emergencias, pero obviamente nosotros buscamos que principalmente haya un enfoque en tratar de evitarlas, ¿no? Principalmente, ¿no? Entonces, claro, hay una priorización, luego cuando se aprueban las tarifas se le dice a la empresa, mira, ya, esta es la reserva que vas a tener, esas son las acciones que tú deberías hacer, ¿no? Ya están enmarcadas ahí dentro de sus estudios, y la empresa, bueno, ya lo que le queda es recaudar de la tarifa y comenzar a hacer esa ejecución de fondos, ¿no? Fernando, ¿y en esa lógica preventiva puedo hacer también obra física? Claro, por ¿Con supuesto. ese dinero? Claro, ¿Puedo hacer embalses, puedo hacer diques, puedo hacer...? Bueno, para eso hay otros fondos, ¿no? También, porque la tarifa también tiene, así como tiene este fondo para gestión de riesgo de desastres, a través del cual buscamos priorizar acciones más directas en gestión de riesgos, también hay fondos para hacer inversiones de infraestructura, como tú dices, ¿no? Pueden tener ellos, a través de este fondo de inversiones, hacer represas, hacer infraestructura nueva. Lo que pasa es que no todas mis infraestructuras están ligadas con riesgo, hay otras que sí. Claro, lo que sí sucede es que cuando yo construyo infraestructura nueva, tengo que considerar los riesgos para que en el diseño ya la obra de nacimiento tenga la menor vulnerabilidad posible, ¿no? Tiene sentido. Eso sí, ¿no? Tiene sentido. Mientras conversamos, Fernando, estamos viendo todo lo que involucra en términos de infraestructura, de agua y saneamiento, estas empresas, porque no es un negocio barato, Fernando. Tener agua limpia y saber manejar, digamos, las excretas de ciudades enteras no es un negocio barato. Claro, requiere grandes inversiones, requiere mucho trabajo, ¿no? Las empresas hacen bastante esfuerzo para, por ejemplo, como ves ahí, ¿no? Tratar de que nosotros tengamos el agua de la mejor calidad que yo mismo pueda, no entiendo, por ejemplo, en mi ciudad, Lima, cómo Sedapal puede convertir esa agua del río Rímac en su bocatoma, digamos, y convertirla en agua potable, Fernando. Claro, ¿no? Y a veces no valoramos eso, ¿no? Muchas veces, valoramos, ¿no? Sí, señor. Muchos no hacemos esa valoración
Y a veces, porque por antes no lo conocen, ¿no? Muchos piensan que abren el caño y el agua ya sale. Cuando veo regar pastito con agua dulce, no sabes cómo me duele, Fernando. Sí, no. Yo tengo muchos años viendo estos temas de agua, acá en Lima, incluso trabajando varios temas como SUNAS, con Sedapal. Entonces, claro, nosotros vemos cuál es la realidad, ¿no? Claro. Entonces, hay un esfuerzo muy grande que, claro, todos tenemos que valorar, ¿no? Por eso, Totalmente, Fernando. Por eso, el pagar a tiempo nuestros, no solo pagar a tiempo nuestros residuos, sino también cuidar la infraestructura, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el tiempo promedio en días en que se demoran hoy las empresas mencionadas en retornar un servicio cuando se ha producido una emergencia? A ver, normalmente puede ser, normalmente en las ciudades suele ser corto el periodo cuando los eventos, digamos, para eventos más comunes, muchas veces están en plazo de un día o menos, a veces están digamos, reponiendo el servicio. En las zonas rurales suele ser un poco más lento a veces, porque no tienen acceso necesariamente a los materiales, porque están un poco en zonas alejadas. Pero en las ciudades sí, ¿no? O sea, puede ser entre un día, 3 días, cuando son incidentes leves. Por ejemplo, en 2017 fueron 3 días que tuvimos corte de agua acá en Lima, okay, ¿no? Ahora último que hubo sismo en Moquegua, que se afectaron algunos centros poblados rurales. Uno tardó en restablecerse un par de días y uno sí tardó casi una semana, porque obviamente también en una situación de desastre se afectan los caminos y otras situaciones. Entonces, claro. Por ejemplo, el llevar materiales a zonas alejadas puede demorar un poco y eso hace que a veces restablecer el servicio pueda demorar un poco más, ¿no? En la ciudad tiende a ser un poco más rápido cuando digamos, las situaciones no son tan graves, ¿no? Finalmente, ¿crees que en términos de la gestión pública es cada vez más claro y más importante el enfoque que viene desde la gestión de riesgo de desastres, Fernando, o es un tema todavía por aprender? Bueno, yo creo que siempre hay mucho que aprender, ¿no? Hay una política, ¿no? del Estado ya desde hace muchos años de promover la gestión de riesgos de desastres. Cuando se creó la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, se creó el CENEPRED, de alguna manera se trabaja, pero como decía, ¿no? Es un trabajo todavía de largo aliento, ¿no? ¿no? Todavía creo que queda mucho por hacer. Pero sorprende en un país con tantas vulnerabilidades, Fernando. Sí, no, nosotros tenemos una historia larga y sí, ¿no? Nosotros esperamos, a partir de ese trabajo, seguir fortaleciendo, seguir articulándonos con las otras instituciones, digamos, que están vinculadas, para cada vez hacer mayores sinergias, digamos, para poder hacer que este servicio sea cada vez más confiable, ¿no? Y una última, ahora sí, porque el tema es tan interesante que surgen preguntas. ¿Cómo manejan el dinero de la gestión de riesgo de desastres empresas como estas, que muchas de ellas en los últimos años han tenido serios pasivos en la gestión financiera? Bueno, normalmente hay un proceso, o sea, la SUNAS no solo aprueba la tarifa, sino también ejerce un rol de fiscalización, ¿no? Entonces, se hace, digamos, en los procesos de supervisión, obviamente hay un proceso en el cual se verifica que se conformen las reservas, se hace un nivel de seguimiento, pero obviamente también hay otras entidades que tienen que participar, pues no, obviamente hay entidades del mismo control interno que se hace en las empresas, digamos, es todo un trabajo, ¿no? Claro, sabemos que hay muchos problemas de corrupción, pero claro, lo que se busca es siempre trabajar con la mayor transparencia, ¿no? Siempre tratar de incidir que las empresas pues hagan de la mejor forma y con la mayor transparencia de este tipo de actividades, ¿no? De acuerdo. Obviamente eso no está todo en manos de la SUNAS, ¿no? Pero sí hay un trabajo importante que hacer ahí, ¿no? Y ahora que se viene el cambio de autoridades municipales y regionales, hay también ahí quizás que trabajar con muchísima gente, con los alcaldes, con los gobernadores, con los consejeros, ¿no? Es cierto, esta lógica, ¿no? Es un trabajo permanente, ¿no? Porque siempre cuando hay cambios de autoridades, siempre hay que a veces aprender y entablar nuevos vínculos y nuevas coordinaciones, ¿no? Pero digamos, no decaemos en el esfuerzo, ¿no? De acuerdo. Fernando, gracias por venir. Mucha suerte. Gracias a ustedes por la invitación. Por este esfuerzo también, por supuesto. Gracias. Fernando Chioc, especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de la SUNAS, ha estado con nosotros en Perimanche. Tengo una foto para hacer memoria.